Llega un nuevo dibujo al canal y creo que será el favorito de muchos porque haremos un épico fanart de Goku Ultra Instinto junto a Vegeta Ultra Ego, justo como los vimos o los veremos en la saga de Granola. Agárrense porque ahora sí viene lo chido. Hola, bienvenidos a su canal Dibújame Un. Hoy haremos la continuación del dibujo de Vegeta Ultra Ego. Puedes ver que comencé con la barbilla de Goku, o más bien la silueta del rostro, y después pasé directo a la ceja y uno de los ojos para bajar a la nariz. Puedes ver que los ojos no son del mismo tamaño, esto es porque estamos viéndolo en perspectiva 3/4, y honestamente no hice muchos detalles ya que este era un dibujo rápido para calcular el espacio que ocuparía Vegeta y cuánto debería dejar para Goku. Pero mientras lo fui creando, comenzó a gustarme. Después de afinar bien la silueta del rostro y añadir la boca debajo de la nariz, pasé a las orejas, las cuales suelen ser bastante intrincadas. Después pasé al cabello, pero sin mucho detalle, solo la forma de los mechones. Y notarás que Goku parece estar un poco despeinado, y es que en el Ultra Instinto algunos mechones de cabello suelen estar en posición contraria a como estarían en la forma base de Goku. Bajamos al torso y después de formar el cuello y mangas de su camisa, haré esta especie de hexágono y debajo de él dibujaré una tira curva que será la cinta que lleva, seguido de sus pantalones. Por arriba de la cinta hice estas piezas puntiagudas que simulan la parte superior de su gi, pero que está todo despedazado. Añadiré algunas arrugas a su camisa para que no se vea tan simple y plano. Después pasaré a los brazos, estos serán bastante musculosos y estarán ligeramente flexionados. Y listo, este dibujo no está nada mal, pero puede estar mucho mejor, por eso lo meteré a la computadora para corregirlo y afinarlo un poco más. Ya con el dibujo en la computadora lo meteré a un programa mágico que corrige todo y oprimiendo la tecla que se llama Arreglar Sketch, la computadora afinará el dibujo cambiando proporciones y afinando líneas. Después solo hay que oprimir la tecla de sombreado y pintado mágico y listo, nuestro dibujo está terminado. Gracias por ver el video. Espera, ¿qué? ¿Que todo esto solo pasa en la mente de las personas que ignoran el proceso del dibujo digital y que realmente tengo que hacer el dibujo yo? Ay, a ver, hagamos esto una última vez. Bueno, puedes ver que sí cambié la posición de la cabeza y modifiqué un poco el cuerpo de Goku, aunque las líneas no estaban tan finas porque lo hice con el ratón. ¿Has dibujado con ratón? Es muy difícil. Verás que hasta el pelo de Goku reduje un poco, pero la cara quedaba muy arriba, así que la bajé también. Y ya cuando me sentí con un sketch decente, decidí que era momento de hacer el line art. Para lo cual, como puedes ver, usé nada más y nada menos que mis manos. La computadora no lo hace por ti. Incluso verás que a veces hago una línea muchas veces hasta que siento que queda perfecta. Pero si sabes de algún programa que dibuje solito, por favor anótalo en los comentarios, ya que me ahorraría mucho tiempo, subiría dibujos más seguido y sería millonario. Gracias, bendita tecnología. Por el momento tendré que usar solo mis manos. Ya que el line art está bastante decente, solo hay que pasarlo de regreso al papel. Ah, cierto, no funciona igual, pero gracias a que la mesa es de cristal se me ocurrió una idea. Colocando una lámpara debajo de la mesa, pude pasar el dibujo de Goku junto a Vegeta. Sí, al igual que en la computadora, seguiré usando mis manos para pasarlo a lápiz, pero esta vez calcándolo. Ya que tenemos el dibujo a lápiz, es momento de pasar sobre todas esas líneas el multiliner.
Aquí hay que tener mucho cuidado, ya que a diferencia del dibujo digital, no podemos equivocarnos. Lo mejor es tener confianza y soltura en cada trazo, aunque a veces me pongo nervioso justo en una zona difícil y siento que lo voy a arruinar y... Bueno, como dije, con calma y confianza puede que no quede tan mal. Una vez seca la tinta, con una goma o borrador, eliminamos esos trazos a lápiz. Para pintar el dibujo usaré los tradicionales Big Marking y Sharpie, añadiendo algunos lápices de colores Prismacolor escolares o Junior. Como puedes ver, para el sombreado en la piel estoy usando un Big Marking de color rosa claro. Con este pintaremos las áreas sombreadas, dejando en blanco las zonas más claras de la piel. De esta forma no tenemos que pintar áreas tan grandes y así evitar dejar trazos marcados o rayones con el marcador. Con un lápiz café estoy profundizando un poco en el sombreado, aplicando menos fuerza al pintar mientras me alejo de la zona donde iniciamos. Lo siguiente será pintar con un lápiz de color durazno las zonas en la piel que aún están en blanco, pero no pintaremos todo, dejaremos pequeñas áreas en blanco, lo que ayudará a dar más volumen. Esto lo notarás más en los brazos, como aquí en el borde del bíceps, cerca de lo que será su camisa azul. En los pantalones no dejaremos zonas en blanco. Para los bordes más claros usaré este marcador que creo recordar se llama Watermelon, que es un naranja muy claro. Después aplicaré un naranja oscuro, que para mí es un rojo fuego. Y con este pintaré todas las áreas que quedaron en blanco. En las zonas más oscuras o profundas aplicaré este marcador café y repetimos el mismo proceso en la parte del gui que está rota. Sonará repetitivo, pero seguiremos un proceso similar al de sus pantalones en la camisa azul, pero con diferentes marcadores. En los bordes u orillas usaré un azul cielo, un azul cerúleo para las zonas restantes que quedaron en blanco, y un marcador azul marino para profundizar en la camisa. Como paso adicional, pasaré en las orillas de las sombras azul marino el marcador azul cerúleo. Esto hará una especie de suavizado entre ambos tonos. Y claro, repetimos el proceso y marcadores en la cinta y muñequeras. Para el cabello de Goku y las cejas usaré este marcador gris claro, dejando algunas áreas en blanco, con cuidado de no pasarlo muchas veces sobre una superficie, ya que para el sombreado usaremos el mismo marcador. Una vez que ya pintamos lo necesario, podemos dar sombreado con el mismo marcador. Ahora sí, podemos pasarlo las veces que sea necesario para oscurecer el área. Usaré el mismo marcador para pintar los ojos y para la pupila un multiliner muy fino, ya que es una zona extremadamente pequeña. Con un lápiz negro profundizaré un poco en la camisa azul, los pantalones y hasta el cabello. Esto ayudará a darle más contraste al dibujo y resaltar los colores. Debido a que el color negro en el cabello es muy notorio, pasaré un lápiz de color gris para difuminarlo un poco. Con el lápiz de color café repetiré un proceso similar en la piel. Sé que ya habíamos profundizado en esta zona, pero ahora será con más intensidad y en más áreas.
Llegó el momento de pintar la energía alrededor de Goku, para lo cual usaré una serie de marcadores de tonos azules, verdosos y hasta violeta. Lo importante aquí es irlos aplicando de forma irregular y mezclarlos rápidamente. Puedes ver que voy aplicando del color más claro al oscuro y si es necesario regreso al anterior para mezclarlos bien. Ocasionalmente aplicaré el marcador violeta para darle ese saborcito a Ultra Instinto. Para darle ese efecto burbujeante, pasaré sobre algunas áreas de la energía un lapicero de gel blanco. Para un aspecto brillante de las zonas en blanco, aplicaré un poco de tiza pastel alrededor de Goku. Casi me olvido de dar un poco de brillo a los ojos con un lapicero de gel y un poco de sombreado con el color gris. Un super tip es pasar el multiliner nuevamente sobre las líneas del dibujo, ya que los marcadores y los lápices de colores opacan un poco la tinta negra. Finalizamos el dibujo agregando estas líneas con un marcador de punta fina color café para simular el daño de batalla en la piel de Goku, aunque también podríamos hacerlas con un lápiz de madera color café. Y con esto terminamos un épico fanart de Goku Ultra Instinto. El resultado me ha fascinado, creo que es de mis mejores dibujos de Goku, pero eso lo decides tú. Dale me gusta y comenta tu parte favorita. La mía, su cabello, el contraste de colores, la energía, vaya, todo el dibujo. Muchas gracias por llegar hasta aquí, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte el próximo video. Yo soy Mikel y me despido diciéndote, practica y lograrás obras de arte. Recuerda que todos podemos dibujar.